Muchas gracias, Tainara. Muchas bendiciones para ti. Vamos a ahora comenzar el libro de Marcos y vamos a orar primero porque somos cristianos, ¿cierto? Y oramos y entregamos nuestro momento, nuestro tiempo al Señor. Dios, muchas gracias por este día, por más este día de reunión, por más este día de clases, este día que tú has preparado, Señor. Creo que qué mejor manera de terminar ese tiempo yendo a ti, Señor, vendo un evangelio, vendo tu obra redentora sobre la tierra. Te damos muchas gracias, Señor. Que tú nos bendigas, que tú hables con nosotros y que sea un tiempo de edificación y de crecimiento en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a comenzar con la clase de Marcos. Yo le dije el otro día, es el libro más largo que vamos a estudiar en este tiempo. Son 16 capítulos, pero de los evangelios es el más cortito, el más pequeñito. Y va a tomar más tiempo que los otros, ¿no? La tarea, las hojas de trabajo van a ser básicamente lo mismo, pero les va a tomar más tiempo leer y más tiempo observar el libro con el código de color. Pero es muy necesario, hágalo. Yo creo que se va a entretener y va a poder descubrir cosas muy interesantes que no había visto antes en los evangelios, en la persona de Jesús, sobre los discípulos. Uno puede aprender cosas muy interesantes, muy buenas. Esa primera clase, la de hoy día, nosotros vamos a hablar solamente sobre el trasfondo histórico. Así que hoy día no vamos a tener interpretación ni aplicación. Eso va a quedar para la próxima semana. Vamos a tener la interpretación y la aplicación de Marcos. Y no les he enviado aún el trabajo de Marcos, pero yo les voy a estar enviando esos días. No creo que hayan terminado el código de color aún, pero ya los voy a mandar brevemente. Para entender también el Evangelio de Marcos, además del contexto del libro en sí, nosotros necesitamos ver algunas cosas, algunos elementos del tiempo que ellos estaban viviendo. Entonces hoy día nosotros vamos a hablar sobre el contexto del Marcos en sí, pero también vamos a compartir el contexto de los evangelios, de cómo era el Nuevo Testamento en los días de Jesús, qué es lo que ellos estaban esperando. Vamos a analizar un poco sus expectativas, los grupos que había ahí. Entonces vamos a estar mirando ese tipo de cosas. Aquí está entonces los evangelios. Los evangelios son un tipo de narrativa histórica, pero no es una biografía. Ojo ahí. A veces nosotros pensamos, los evangelios son las biografías de Jesús. No lo son. Una biografía, por lo general, tiene varios elementos que no están presentes aquí. Habla detalles sobre el nacimiento, sobre la familia, sobre el linaje. Entonces, no es una biografía, es una narrativa histórica, sí, hay un narrador, pero tiene otros detalles o carece de otros detalles que no están presentes en una biografía. Más bien, los evangelios son un relato selectivo de la vida de Jesús. Y los evangelios, como bien ustedes saben, son 4. Algunos de los padres de la iglesia decían que así como eran 4 los rincones de la tierra o 4 los puntos cardenales, los evangelios eran 4, no podían haber más ni menos. Estos fueron los 4 que Dios nos quiso entregar. Pero hay muchos otros evangelios ahí para modo de información. Después lo mencionamos un poquito. Entonces es un tipo de narrativa histórica, pero es un relato selectivo. ¿Y será que a los autores de los evangelios como que se les fue olvidando algunas cosas? Y por eso no contaron todo. Ustedes saben que no es así, ¿no? No es que se les fue olvidando, sino que según su propósito, según lo que ellos querían comunicar, ellos seleccionaron algunas historias, omitieron otras y contaron de una perspectiva, de una manera diferente, y también fueron relatados por personas diferentes, cada uno
tiene cosas que les importa más, ¿cierto? Cada uno tiene partes que son más llamativas, partes que uno memoriza más. Entonces, en los evangelios así era. Los autores distintos enfatizaron historias distintas. Hay algunas que son comunes en los 4 evangelios, otras son diferentes porque cada uno tenía su propósito, cada uno tenía un autor distinto y cada uno tenía una audiencia distinta. Eso es algo muy importante de saber también, las distintas audiencias de cada uno. ¿Qué es un evangelio? Evangelio es una palabra griega. Como sale ahí, ustedes ven las letritas. Evangelio. Y evangelio es una palabra compuesta de dos. La primera es ev, que significa bueno. Y la segunda es angelos, que significa mensaje o noticia. Ustedes ya deben haber escuchado en algún momento que ángel significa mensajero. Entonces, evangelio es la buena noticia o el buen mensaje. Pensemos sobre cada uno de los 4 evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos 4 evangelios. Los fueron escritos en periodos diferentes de tiempo y con estilos literarios diferentes, aunque todos son narrativas, son muy diferentes entre sí en la manera como se estructura, la manera como está conformada la historia. A modo general, ¿no? Eso es como un resumen. El Evangelio de Mateo fue escrito entre el año 50 y el 60. No se sabe muy bien, no hay mucha información de Mateo. Y se cree que Mateo fue escrito especialmente para los judíos. Fue escrito con el propósito de mostrar a los judíos que Jesús era el Mesías, que Jesús era el rey, aquel rey anunciado en el Antiguo Testamento, en los profetas, en los prototipos, en los tipos de la ley. En varios momentos, ese que fue anunciado había llegado y era Jesús. Y ese era su propósito principal de Mateo. Y él tiene un estilo literario muy minucioso, un diseño que tiene hasta su diseño quiere comunicar algo. Él dividió el libro en 5 discursos principales. ¿Por qué? Porque hace paralelo con los 5 libros de Moisés, del Pentateuco, que es la base de todo para un judío. Entonces fue escrito por Mateo para un público judío, para que ellos leyesen y entendieran que Jesús es el Mesías. Marcos dejemos para el final porque es nuestro libro. Lucas fue escrito probablemente entre los años 58 y 62 después de Cristo. Todas las fechas que yo le estoy dando ahora van a ser después de Cristo, a menos que yo les mencione otra cosa. Fue escrito por Lucas y fue escrito para un público griego, para las personas que estaban influenciadas por la filosofía, por el humanismo, por la sabiduría humana. Está escrito en un griego muy refinado, muy elevado, tiene términos muy difíciles, es muy específico cuanto a fechas, nombres de lugares. Y como era un público gentil, un público griego, Lucas quería mostrar a Jesús como Salvador, el que vino a rescatar los perdidos. Entonces su énfasis está en los perdidos. Su énfasis está en los no alcanzados, en los gentiles. Ese es el énfasis principal de Lucas. Juan fue el último de los evangelios a ser escrito. Se cree que se escribió en los años 90 al 100. Y fue durante un periodo de persecución. Primero hubo un gran movimiento en la iglesia, una herejía, la primera gran amenaza de la iglesia, que era conocida como el gnosticismo. Se escribe con una G al comienzo, ¿no? Gnosticismo. El gnosticismo era una herejía que estaba influenciada por la filosofía griega y por prácticas ocultas de las religiones de misterio. Entonces, ellos mezclaron esos elementos con el Dios, con Jesús, el Dios del cristianismo, el Jesús Salvador, y crearon esta herejía. Y entre muchas características de ellos negaban la encarnación de Jesús, porque según ellos,
había dos cosas, lo que nosotros llamamos el dualismo. Y eso es una herejía muy dañina que existe hasta los días de hoy y muchos cristianos sufren con eso. Todo lo que es corporal es malo y es a un lado, es físico, la materia es mala, lo corporal, lo físico es malo. Y al otro lado está lo espiritual. Y todo lo que es espiritual es bueno. Ahora, como el cuerpo y la materia es netamente malo y el espíritu es netamente bueno, los dos jamás pueden mezclarse. Entonces, siendo así, es imposible que Jesús, siendo hijo de Dios, siendo Dios, haya venido en carne. Entonces ellos negaban la encarnación de Jesucristo. Y por eso y por algunos otros motivos, Juan escribió para probar a ellos, a esa gente, era en general, podían ser judíos, gentiles, pero él quería probar que Jesús era el Hijo de Dios, que vino en carne. Y él habla textualmente en su libro, pero estas cosas os he escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él lo declara textualmente, él escribió para mostrar a Jesús como Hijo. ¿Y Marcos? ¿Qué pasa con Marcos? Marcos se cree que se escribió entre los años 60 y 70, durante un periodo también de persecución. Y su énfasis, su enfoque era para los romanos. ¿Y qué es lo que él quiso hacer? Es el relato más sucinto, el que tiene menos detalles de todos los evangelios y omite detalles importantes como el nacimiento de Jesús, el anuncio del ángel. Entonces omite muchos detalles que los otros evangelios cuentan con bastante tiempo, porque él quería mostrar a Jesús como un siervo, el siervo de todos, el siervo sufriente anunciado en Isaías. Él quería que ellos supieran que Jesús era el siervo. Los cuatro evangelios nos dan cuatro retratos, cuatro imágenes de Jesús que se completan entre ellos. Y es muy interesante, muy bueno leer eso, ver los detalles y las diferentes facetas de Jesús. Aquí hay una comparación. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nosotros llamamos de evangelios sinópticos. Estos evangelios son semejantes entre ellos en estructura, en desarrollo del argumento, tienen sí sus diferencias en vocabulario, ¿no? En enfoque, en todo, pero son muy parecidos entre ellos. Y nosotros los llamamos de sinópticos. Ya el Evangelio de Juan es completamente diferente. El Evangelio de Juan tiene otra perspectiva, es muy escueto cuanto a las... ahí está escribiendo algo la frase. El Evangelio de Juan es muy corto en el número de milagros que abarca solamente 7, pero es muy profundo en mostrar las motivaciones, las intenciones que estaban por detrás, qué es lo que sucedió al final. Aquí tenemos una comparación de los 4 evangelios. En azul, aquí nosotros tenemos todo lo que habla sobre la vida de Jesús. Aquí en morado, las enseñanzas de Jesús y en amarillo, las parábolas de Jesús. Vemos que Mateo y Lucas son los que más hablan sobre la vida de Jesús y tienen muchas enseñanzas y parábolas. Ya Juan no tiene ninguna parábola. Habla menos sobre la vida de Jesús y tiene también menos enseñanzas. Marcos también, si hacemos una comparación, mira, tiene pocas enseñanzas de parábolas, habla mucho más de lo que Jesús hace, de las acciones. ¿Qué será lo que él quería comunicar con eso? Seguramente había algo muy importante que él quería mostrar. Y nosotros lo vamos a ver. Vamos a ver un poco sobre él,
contexto en el cual ellos estaban insertos. Yo no quiero volver muy atrás, pero generalmente para entender un evangelio, nosotros tenemos que entender la historia. Tenemos que entender cuál es el vínculo, la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El último libro a ser escrito en el Antiguo Testamento fue el profeta Malaquías, que se escribió alrededor del año 430 antes de Cristo. Y nosotros vemos que el ministerio de Jesús, los sucesos del Nuevo Testamento, comienzan con el anuncio de Juan Bautista, ¿no? De preparando el camino y diciendo, el reino de Dios ha llegado, y bautizando en el río Jordán. Pero, ¿qué es lo que sucede en 460 años? Yo creo que bastantes cosas cambian en el mundo, ¿no? En 460 años. Muchas cosas sucedieron. Para ser bien resumido, yo quiero enfocar solamente en la parte final de ese periodo que nosotros llamamos el periodo intertestamentario. Cuando sucedió el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, en el periodo ahí de Esdras y Nehemías, ellos estaban de vuelta en Jerusalén, en Judea, pero ellos no eran una nación independiente. Ellos eran una provincia de Persia llamada Judea. Luego, algunos años más tarde, alrededor de 330, Grecia destruye a Persia. Entonces ellos, de ser una provincia de Persia, pasaron a ser una provincia de Grecia. Y el imperio griego estaba dividido en 4 partes. Estaban la parte de Grecia, ahí en Grecia, Macedonia. Estaba la parte de Siria, de Persia, perdón, Siria no, de Persia, y lo que actualmente es Irak, Irán, hasta ahí las fronteras de la India. Estaba la parte de Egipto, que eran llamados de Ptolomeos, con una P al frente, Ptolomeos. Y estaban los sirios, que eran llamados Seleucidas. Ahora, ¿quién estaba al medio de los dos? Justamente entre los egipcios y los sirios estaban Palestina, estaban los judíos. Y cuando el imperio griego fue dividido, ellos quedaron bajo los egipcios, los Ptolomeos. Y no hubo problema, los Ptolomeos fueron tolerantes, Ptolomeo tolerante, ¿cachai? Y los dejaron ser judíos, seguir sus leyes, adorar sus dioses, hablar su idioma, sin ningún problema. Pero hubo guerra entre los Seleucidas y los Ptolomeos. Y esas guerras están profetizadas en el libro del profeta Daniel. Habla de los reyes del norte contra los reyes del sur. Son las guerras llamadas ciro-tolemaicas. No necesitas saber eso por nombre, para que sepas, ¿no? Y en un determinado momento, en el siglo III a.C., los Seleucidas toman Palestina. Jerusalén y Judea ahora son parte de los Seleucidas. Y eso fue un cambio importante, muy importante para la historia. ¿Por qué? Los Seleucidas no fueron tolerantes. Ellos obligaron a los judíos a ser griegos, en el proceso que nosotros llamamos helenización. Ellos obligaban que los judíos hablasen griego, adorasen a los dioses griegos, le prohibían de seguir sus leyes, de hablar su idioma. Y los judíos obviamente resistieron a eso. No quisieron dejar de ser judíos. Y ellos lucharon hasta el final contra la helenización. Y los seleucidas comenzaron a ser más y más rígidos con eso, a punto de obligarlos a trabajar los sábados, prohibir de circuncidar a sus hijos. Y finalmente uno de sus reyes se llamaba Antíoco IV Epífanes. Si alguien ahí la Fresia, la Bárbara, Gerson, puede escribir en el chat el nombre del profano este. Antíoco IV Epífanes. Él, en el año 168 a.C., hizo lo que se llama la abominación desoladora. ¿Qué es lo que él hizo? Eso es una fecha muy importante. Él agarró una estatua de Zeus, el dios griego, y lo puso en el atrio del templo de Jerusalén, al frente a la puerta de entrada del templo. Y agarró un chancho, un puerco, lo llevó al lugar santísimo y lo sacrificó ahí. Imagina qué fue eso para los judíos. Qué humillación, ¿cierto?
agarrar un animal que consideran un animal inmundo, una estatua de Zeus ahí, y sacrificarlo en el lugar santísimo. Si nosotros leemos la historia, vemos que después que ellos fueron llevados cautivos, muchos años antes, la presencia de Dios abandonó el templo, entonces no era más como en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando alguien entraba en el lugar santísimo, eh, ahí moría. No, la presencia de Dios ya no habitaba más, el arca del pacto, el arca de la alianza ya no estaba más ahí. Entonces, era un lugar vacío. Y eso desencadenó una revuelta, una furia en los judíos. Y un hombre llamado Judas Macabeo, era una familia rica, una familia prominente de Jerusalén, comenzó una revuelta, que es conocida como la revuelta de los Macabeos, porque ese era el apellido de su familia. Y curiosamente los judíos, siendo una provincia así, chiquitita, al lado de la enorme fuerza de los griegos seleucidas, consiguieron expulsar a los griegos de Jerusalén y de toda Judea. Y ellos crearon ese reino conocido como el reino Asmoneo. Aquí está un mapa que yo les voy a mostrar, que es el mapa del reino Asmoneo. Esa revuelta que ellos tuvieron, la revuelta de los macabeos, se celebra hasta los días de hoy y es conocida como Hanukkah o fiesta de las luces. Y coincide casi siempre con la Navidad, es siempre cerca. A veces por eso se dice que los judíos no celebran Navidad, los judíos celebran Hanukkah. Pero eso es lo que ellos celebran. Si ustedes ven aquí en ese mapa, ellos lograron conquistar mucha tierra. Ahora ustedes podrían pensar, finalmente ellos son un reino, qué bueno. Ojalá fuese así. No fue un tiempo bueno. ¿Por qué? ¿Quién tomó el gobierno político de Judea? Fue el sumo sacerdote. Entonces se mezclaron los gobiernos religiosos con los gobiernos políticos. Y en lugar de ser un tiempo de avivamiento, un tiempo de bendición, se volvió un tiempo de juegos de poder, de engaños, de trampas, de mentiras. Los sumos sacerdotes ya no eran por llamada y por vocación a la adoración a Dios, sino eran por poder político. Y fue un tiempo muy turbulento de la historia. Y ellos duraron alrededor de 100 años de independencia política. Aquí está el candelabro que celebra, representa Hanukkah y un mapa del reino Asmoneo. El reino Asmoneo, ¿cuándo terminó? Terminó con la expansión del Imperio Romano. El Imperio Romano conquistó Palestina en el año 63 y el nombre del general que conquistó Palestina era Pompeyo. Y ellos dejaron de ser una nación independiente y ahora eran una provincia romana con el nombre de Judea. Cuando ellos conquistaron esa región, ellos dejaron una persona a cargo, un rey, una persona conocida ahí en la zona, y esa persona ayudó, favoreció a los romanos en troca de poder, a cambio de poder. Mezclé con el portugués, perdón. Y esa persona se llamaba Herodes. Ahí hay un busto de Herodes. Herodes el Grande. Entonces él fue puesto como rey sobre Judea, pero no era un rey independiente, él era un títere. Él estaba bajo el imperio romano. Él debía lealtad a Roma y le pagaba tributo a Roma. Y este hombre fue muy malo. Él dice que trató a los judíos con mucha crueldad. ¿Qué pasa también con este hombre? Él comenzó a remodelar el templo, a hacer el templo un lugar majestuoso. Políticamente hizo muchas obras. Pero cuando él murió, él tenía 3 hijos. Entonces quería dividir su reinado para que sus 3 hijos reinaran. Y sus 3 hijos también se llamaban Herodes. Ese era Herodes el Grande. ¿Y qué es lo que hizo? La Judea fue dividida en 4. Si ustedes ven aquí en el mapa, eso era Judea, esa parte más grande. Aquí estaba Galilea, aquí estaba Decápolis, aquí estaba Perea. Entonces, ¿qué sucedió? Él dividió, Palestina fue dividida en 4. Su hijo, Herodes Antipas, quedó gobernando
Galilea, que es el norte. Y la capital de Galilea era Tiberías, aquí a las orillas del mar de Galilea. Su otro hijo, Herodes Felipe, quedó gobernando Decápolis y su capital aquí vemos Cesarea de Filipo. Y aquí tenemos Perea, que quedó gobernada por Herodes Arquelao, su otro hijo. ¿Y qué pasó con Judea y Samaria? Esa parte más grande fue gobernada por un procurador romano. Desde Roma enviaban a un gobernante que cambiaba cierta cantidad de tiempo que gobernaba a esta región. Desde Jerusalén, y una ciudad importante construida por los romanos fue la ciudad de Cesarea. Perdón, como nosotros vemos aquí. Eso es un poco de la política que sucedió. Entonces, cuando Jesús nació, eso era el gobierno político. Ellos eran una provincia romana dividida entre 4 gobernantes, el procurador romano y los 3 Herodes. El Herodes que manda matar a los niños cuando Jesús nació es Herodes el Grande. Y Herodes el Grande murió en el año 6 antes de Cristo. Perdón, 4 antes de Cristo. Entonces, si él murió en el año 4 antes de Cristo, Jesús tuvo que haber nacido antes de su muerte, ¿cierto? Por eso comúnmente ponemos la fecha de nacimiento de Jesús el año 6 antes de Cristo. Cuando se creó nuestro calendario de la era cristiana, fue a pedido del Papa Gregorio, por eso lo llamamos el calendario gregoriano, no con los recursos que ellos tenían en ese tiempo, ellos hicieron lo mejor que podían, pero se equivocaron en algunos años. Los perdonamos, ¿no? Ellos estaban 2 milenios detrás de nosotros. Un poquito menos, 17 siglos por ahí. Entonces, Jesús nació probablemente en el año 6 a 4 antes de Cristo. Eso era la política. ¿Qué es lo que sucedió también desde el periodo asmoneo, el periodo ahí de los macabeos? Los judíos comenzaron a tener peleas porque ahora el gobierno era político y religioso mezclado. Entonces, los sacerdotes que estaban gobernando, ellos se creían descendientes del sacerdote Sadoc. Y ellos comenzaron a querer tener sus propias ideas y sus propias interpretaciones de la ley. Y ellos dieron origen a uno y comenzaron a dividirse los judíos en sectas. Una comparación que yo siempre hago para entender eso son como las denominaciones que nosotros tenemos hoy en día. No todos nosotros somos cristianos, pero algunos son, no sé, pueden haber católicos, ortodoxos, protestantes, dentro de los protestantes, ¿no? Están los pentecostales, los reformados, los tradicionales, históricos, tienen toda esa. Todos son cristianos, pero hay diferencia en su interpretación de doctrinas. Algo parecido, no es igual, ¿ya? Sucedía en ese tiempo. Y ahí estaban las sectas del judaísmo. Los primeros eran, que antes mencionamos aquí, eran los saduceos, ya les dije, ¿no? Eran de clase alta, decían que eran descendientes de Sadoc, el sumo sacerdote, y ellos, como eran gobernantes, ellos apoyaban el gobierno romano, ellos aceptaban el gobierno romano, y estaban muy influenciados por el pensamiento griego. Siendo así, ellos no creían en los ángeles, ni en los demonios, ni en la resurrección de los muertos. Imagínense, ¿no? Se perdieron. Totalmente influenciados por el humanismo. Y ellos creían solamente en el Pentateuco. Del Antiguo Testamento solamente aceptaban el Pentateuco. Los fariseos, muy conocidos, no muy mencionados por Jesús. ¿Qué pasa con los fariseos? Ellos eran la secta más numerosa y la más respetada de ellos. Su nombre viene de una palabra que significa tradición. La tradición era muy importante para ellos. Además, ellos aceptaban todo el Antiguo Testamento. Pero además de todo el Antiguo Testamento, ellos tenían un libro que se llamaba la Talmud, que era conocida como la tradición, la ley oral o el cerco de la ley.
Y esa ley era tan respetada cuanto la ley escrita. Ellos eran muy austeros en cumplimiento de la ley, muy respetados, y entre ellos estaban más, eran lo que muchas veces hablaban y enseñaban a las personas. Otro grupo, otra secta de judaísmo eran los celotes o cananistas. Es lo mismo. Dos nombres diferentes para la misma secta de judaísmo. Estos eran nacionalistas extremos. Ellos abominaban el gobierno romano y su meta principal era librarse del gobierno de Roma. Era hacer de Judea nuevamente una nación independiente y devolver la gloria de los días de David. Ellos eran casi como una milicia armada. Ellos tenían armas, tomaban armas, mataban a romanos, a soldados, todo en nombre de su religión. Ellos abominaban a los romanos y todos los que apoyaban el imperio romano, entre ellos los saduceos, ¿no? Los esenios. Yo suelo decir que los esenios eran medio hippies, medio alternativos. ¿Qué creían los esenios? Ellos creían que deberían apartarse del mundo para no contaminarse, porque el mundo era muy contaminado. Siendo así, ellos no podían mezclarse con el mundo y vivían en comunidades apartadas. Muchos de ellos vivían a las orillas del Mar Muerto, copiaban manuscritos de la Biblia. En Jerusalén también había un sector esenio, vivían en la ciudad, pero se apartaban de los demás. Su meta era como no contaminarse, no vincularse con el mundo. Y los herodianos, ¿quiénes eran? Ahí el mismo nombre lo dice, ¿no? Eran los que apoyaban el gobierno de Herodes y creían que el linaje del Mesías vendría de ellos. ¿Cómo puede creer eso? ¿No? Que el Mesías va a venir de Herodes, un rey malo, perverso, ¿no? Aunque en los antepasados de Jesús también había muchos reyes malos, ¿no? Pero la promesa es que el rey iba a venir del linaje de David. Herodes no era del linaje de David. Entonces los herodianos apoyaban a los Herodes. Podemos destacar algunas cosas, ¿no? Los saduceos, de ahí venían los sacerdotes, el sumo sacerdote. Y ellos estaban a cargo del templo en Jerusalén. Los fariseos, muchos de ellos creyeron. Nosotros vemos, por ejemplo, algunos mencionados. El mismo apóstol Pablo, Nicodemos también era fariseo. José de Arimatea, el que prestó la sepultura a Jesús, también era fariseo. No hay registro en el Nuevo Testamento de ningún saduceo que se haya convertido. No digo que nunca se convirtió, pero no es mencionado en las epístolas ni en hechos. Fariseos sí hay varios mencionados. Celotes y cananistas. Uno de los 12 apóstoles era celote, Simón el celote. Se cree, por ejemplo, que Barrabás, el que fue suelto en la crucifixión de Jesús en la Pascua, también era celote, por eso estaba preso. Los celotes en el año 66 comenzaron una guerra civil en Jerusalén. Y esta guerra terminó con la destrucción de la ciudad en el año 70 por los romanos. Los esenios, se cree que Juan el Bautista era esenio. Recuerda que vivía en una comunidad afuera, comía langosta con miel, tenía pelo largo, así. Era Juan el Bautista. Y los herodianos no son muy mencionados en los evangelios ni en las epístolas. Algunos otros términos que son de suma importancia para que nosotros podamos entender el mundo del Nuevo Testamento. Tranquilo, yo les voy a mandar el PowerPoint. Y si tienen alguna pregunta, pueden hacer ahí también en el chat. Los vamos a ayudar y los vamos a responder. Otros términos importantes en el Nuevo Testamento que tenemos que entender. Escribas.
¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran las personas que estaban encargados de transcribir, de copiar los manuscritos de la ley del Antiguo Testamento y de enseñarla también, de interpretarla. Los escribas podrían ser fariseos o podrían ser saduceos. Había de los dos. Tanto fariseos cuanto saduceos y escribas, también en los evangelios se mencionan los maestros de la ley, son duramente condenados por Jesús por su actitud hipócrita, ¿no? Por pegarse en el pecho y decir yo soy santo, yo conozco la ley, pero lleno de motivaciones e intenciones erradas, y lo llamó de sepulcros blanqueados. Encuentro muy interesante que Jesús, nosotros vemos en Marcos, ¿no? Se le acercó a las prostitutas, a las mujeres de reputación dudosa, a los publicanos, a todo, ¿no? Todo tipo de gente pecadora, a gentiles, a mujeres, a pecadores, a endemoniados, y nunca les dijo nada. Los recibió con amor, los sirvió, como el libro de Marcos nos muestra. Pero a los fariseos, saduceos, a los maestros de la ley, a los escribas, les dijo hijos del diablo. Dijo en una parte, no que los condene, si ustedes hipócritas dan el diezmo de la menta, del comino, tratan de convertir a un gentil y lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Ciegos, guías de ciegos, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Fue una condenación muy dura a ellos, que se creían santos, que se creían irreprochables. Algunos otros términos, ¿qué son helenistas? Los helenistas, cuando se menciona ahí en el Nuevo Testamento, eran probablemente judíos que vivían fuera de Judea. Entonces estaban más influenciados por el pensamiento y la cultura griega que por la misma palabra de Dios o la cultura judía. Entonces, habían judíos, nosotros leemos en Hechos, ¿no? En Hechos 2, en el Pentecostés. Decía que había judíos de Arabia, de Persia, de Creta, de Roma, de Asia Menor, de Egipto, de todas partes, de Sirene. Entonces los judíos estaban esparcidos por todas partes del Imperio Romano y aún partes fuera del Imperio Romano de Persia. Y ellos peregrinaban a Jerusalén para las fiestas anuales. Habían algunas fiestas que por ley ellos deberían celebrarlas en Jerusalén. Y los llamamos helenistas porque viene del término griego helenizar o helenización. ¿Qué era la helenización? Era la expansión de la cultura griega. El mundo romano en ese tiempo era un mundo helenizado. ¿Qué es lo que significa eso? Aunque los romanos eran los que dominaban, lo que influía en las personas era el idioma griego, no el idioma comercial que todos hablaban intermediario, era el griego koiné. Y la forma de pensar era griega, los dioses eran griegos, el sistema jurídico, ¿no? Muchas cosas venían de los griegos. Entonces, por eso son llamados helenistas, porque estaban influenciados por el pensamiento y estilo de vida griego. Entonces, muchos de esos judíos quizás sabían hablar el hebreo, pero vivían afuera y hablaban el griego mucho más fácil, mucho más fluente que el mismo hebreo. Nosotros vemos, por ejemplo, en el año 200, entre 200 y 300 antes de Cristo, había una comunidad judía muy grande en la ciudad de Alejandría de Egipto. Era una comunidad judía de las más grandes. Y ellos se organizaron, 70 ancianos, se organizaron y tradujeron todo el Antiguo Testamento para el griego. Y esa traducción es muy importante para la iglesia primitiva. Y es llamada la Septuaginta. Entonces, habían muchos judíos helenizados. Ahora, los temerosos de Dios, ¿quiénes eran? Imagínese usted el mundo romano como era. Roma dominaba el mundo bajo violencia, lo que nosotros llamamos la paz armada. ¿No? Había paz, pero rebélate para ver que te caímos encima. Había mucha inmoralidad, eso vino de los griegos, y los romanos lo perpetraron. Mucha inmoralidad sexual, mucha injusticia, robo, engaño. Había mucha injusticia en el sistema romano.
no había respeto entre las familias, esclavitud era la base del Imperio Romano, era un mundo muy impío, muy inmoral. Se han encontrado documentos romanos que se habla sobre aborto, se habla sobre homosexualidad, sobre orgías, todo tipo de injusticia, de asesinato. A los que no querían a los hijos los abandonaban en la calle, no se ayudaban a los huérfanos y a las viudas, morían de hambre en las calles. Era una sociedad extremadamente injusta. Y en medio de eso, el judaísmo, aunque era un sistema de leyes muy difícil, muy duro, destacaba entre ellos, porque en medio de una sociedad tan injusta, tan terrible, tú miras a un judío y como no te parece tan malo, ¿no? Como ellos tienen un estándar diferente de justicia, de moralidad, eran muy prósperos, yo creo que también por observar elementos de la ley muy sanos. Entonces a algunas personas les tincaba el judaísmo, ¿no? Como que les gustaba, pero era muy difícil. ¿No? Muchas leyes, o sea, solo en los 5 libros hay 613 leyes en el Pentateuco, además de la ley oral, de la tradición, era una carga enorme. Entonces ellos eran como simpatizantes del judaísmo. Daban algunas ofrendas, celebraban algunas fiestas, pero no circuncidarse, no, tocar ahí la pielcita de la cosa, no, déjala tranquila. Entonces estos eran llamados temerosos de Dios, son mencionados en el libro de Hechos. Y a la verdad, los primeros gentiles que recibieron el Espíritu Santo eran temerosos de Dios, era Cornelio, que Pedro fue a su casa y ellos recibieron el Espíritu Santo, eran temerosos de Dios. Y un prosélito, que era un prosélito, se mencionó eso en el libro de Ruth, ¿no? Era un gentil que se convertía al judaísmo. Había muchos prosélitos. Y uno de los rituales de conversión era el bautismo. Por eso fue una paradoja, fue algo así como chocante para los judíos cuando Juan el Bautista comenzó a llamar a los mismos judíos, llamarlos al arrepentimiento y bautizarlos. ¿Y por qué está haciendo eso? El bautismo es para los prosélitos, no es para nosotros. Algunos otros términos. Un publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un judío que trabajaba para el Imperio Romano. Fuera como guardia, fuera como, no sé, cobrador de impuestos, fuera como seguridad, como un judío que trabajaba por el Imperio Romano. Y era considerado un traidor, un traicionero, una escoria humana, rata inmunda, sabandija, no, broma. Era considerado un traidor, un traicionero, porque los impuestos eran abusivos y la gente pasaba hambre por tener que pagar los impuestos. Entonces, un publicano era considerado un pecador, traicionero, inmundo, escoria humana. Publicano conocido era Mateo, el cobrador de impuestos. Otro, Saqueo. El templo, ¿qué es el templo? Templo era el mismo que tenemos ahí en el Antiguo Testamento, que construyó Salomón. Después fue destruido y fue reedificado por Zorobabel y fue remodelado por Herodes. Y Herodes lo hizo un lugar majestuoso. Solamente había un templo en la ciudad de Jerusalén, no había otro. Ahora, ¿qué es la sinagoga? La sinagoga surgió en el tiempo del exilio, cuando los judíos ya no había más templo y estaban esparcidos y exilados en Babilonia. Entonces era un lugar donde ellos se reunían para orar y leer la palabra de Dios. Ellos tenían todo un ritual que seguían en la sinagoga, ¿no? Había una persona, tenía la oración, se lee la lectura de la palabra, cantaban, había una reflexión, quizá parecido a un culto nuestro. Cada ciudad donde había una comunidad judía había por lo menos una sinagoga. Un lugar, por ejemplo, que se menciona es la hija de Jairo. Dice que Jairo era el principal de la sinagoga, de que estaba a cargo.
era el pastor de la sinagoga. Entonces, en todos los lugares había sinagogas. Vemos en el libro de Hechos que el apóstol Pablo, cuando iba a predicar en una ciudad, casi siempre, además de predicar ahí a los gentiles, iba a las sinagogas también a hablar con los judíos. Y casi siempre encontraba problemas ahí. Y el Sanedrín, ¿qué es el Sanedrín? El Sanedrín era el Tribunal Supremo de los Judíos. Algo así podríamos decir como la Suprema Corte. Entonces, la organización de justicia más grande de los judíos. Ellos estaban conformados por 70 ancianos, entre fariseos y saduceos. Estaba presidido por el sumo sacerdote y ellos juzgaban algunos asuntos de los judíos. Nosotros vemos en los evangelios que ellos siempre despreciaron a Jesús porque ellos no querían un Mesías siervo, sufriente. O sea, ¿qué quiero un siervo? No, yo quiero un Mesías libertador, yo quiero un caudillo, yo quiero alguien que venga como un héroe a librarnos del yugo romano y hacernos una nación grande de nuevo. No necesito a alguien que perdone de pecados. ¿Qué pecado? Yo no tengo pecados porque yo obedezco la ley. Entonces ellos despreciaban a Jesús. Dicen, ese no es el Mesías. Y ellos fueron los que apresaron a Jesús y ellos quisieron darle muerte. Pero el Sanedrín tenía algunas limitaciones. No podía dar muerte a una persona. Solo quien podía decretar muerte era una autoridad romana. Por eso ellos arrestan a Jesús, lo azotan, toda la cosa, lo llevan a Pilato. Y Pilato no lo quería dar muerte. Y ellos lo insisten, insisten, y ahí finalmente Pilato, para ahorrarse problemas, para que no comenzara una rebelión ahí y fuera problema para él, dice, yo lavo mis manos y los entrega a Jesús en sus manos. Entonces el Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Todas esas palabras, esos términos nos van a ayudar a interpretar el Evangelio, porque son palabras que nosotros no usamos en nuestro día a día, ¿cierto? Entonces, al leer eso, nosotros podemos entender un poquito mejor de qué se trata, ¿no? O qué el significado de ellas en su contexto. Otra cosa que nosotros vamos a mencionar mucho ahora cuando hablemos de la clase de Marcos son los patristas o los padres de la iglesia. ¿Quiénes son estas personas? Después de la muerte de los apóstoles, el último apóstol que murió fue Juan, en los años entre 90 y 100 después de Cristo. Después de la muerte de los apóstoles, ellos fueron los que tomaron el liderazgo de la iglesia, fueron obispos, fueron pastores, fueron los líderes de la iglesia después de la muerte de los apóstoles. Y ellos escribieron muchos de los escritos que nosotros tenemos sobre la iglesia primitiva, sobre la muerte de los apóstoles, vienen de ellos. Ellos también recibieron, organizaron los evangelios y las epístolas y organizaron el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy día. Hay varios de ellos, están los que nosotros llamamos los padres latinos, los padres griegos, los que están ahí de la región de Judea y Alejandría. Y algunos de ellos son muy conocidos, quizás les suena, ya escuchado hablar en algún momento. Por ejemplo, Ireneo era uno y Clemente de Alejandría. Había otro Clemente de Roma, Eusebio de Cesarea, Hipólito, Tertuliano, Orígenes. Todos esos fueron patristas. Les puedes llamar por ambos nombres, o patristas o padres de la iglesia. Y ellos tomaron ese liderazgo. Y muchas veces para afirmar o rechazar la autoría de un evangelio, de una epístola, nosotros acudimos a los escritos de ellos. Y también otra persona muy importante, no era un padre de la iglesia, pero era un historiador judío antiguo que escribió muchas cosas que son muy útiles para el estudio bíblico, que se llamaba Flavio Josefo. Ahora,
Ya vimos todo ese contexto histórico que nos ayuda bastante, pero aún falta un poco de información, ¿cierto? Necesitamos información sobre el libro de Marcos y sobre el autor. ¿Quién es el autor del Evangelio de Marcos? Si alguien quiere decir, o le pone ahí en el chat. ¿Quién es el autor del Evangelio de Marcos? Marcos. ¿O quién te reveló eso, Anastasia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Bueno, ahora dígame, Anastasia, o cualquier otra persona que quiera, o escriba en el chat. ¿Dónde dice ahí que Marcos es el autor del libro? Cri, 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 cri. Não diz. No dice, Juliana, dice, no dice, ¿cierto? 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y al tiro comienza el texto. No dice. Juan Marcos, dice Agustín y Karen. ¿Dónde sale mencionado Juan Marcos? Ah, en la proyección, en la diapositiva que yo saqué aquí sin querer. ¿Dónde se menciona? Él no dice en ninguna parte. En ninguna parte se menciona a un Marcos. Había dicho que Lucas escribió Lucas. Pero Marcos no, Marcos fue, ¿quién será? El título del libro lo dice, muy bien, César, pero ese título del libro ustedes saben que no es original, ¿cierto? No estaba en el texto original, por lo tanto no es inspirado por Dios. Ahí lo que sale arriba, el Evangelio según San Marcos. No estaba escrito ahí. ¿Cómo sabemos que fue Juan Marcos? ¿O quién era Juan Marcos? ¿O quién era Marcos? Marcos era uno de los apóstoles de Jesús. Yeah. No. Vamos a ver dónde ahí menciona los apóstoles. Justo no tomé nota de ese texto. ¿Dónde se menciona los 12? Si alguien ahí, la Bárbara o la Fresa, tiene el texto donde se menciona los 12 y puede pasarme, por favor. Marcos 3, versículo 14, a partir del... Muchas gracias, Vanessa, eres seca. Y estableció a 12, Marcos 3:14, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vamos a contar. Simón, quien puso por sobrenombre Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, eso es, hijo del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista o celote, y Judas Iscariote. ¿Dónde está Marcos? Otra pregunta. ¿Dónde está Lucas? O sea que Lucas y Marcos no eran apóstoles. Sabía que eso fue un falso sistema de creencia de toda mi vida. Yo creía toda mi vida que Marcos era uno de los apóstoles y Lucas también, de los 12. Y cuando yo descubrí que no eran, yo quedé impactado. Igual que cuando yo descubrí que la ballena no vomitó a Jonás en Nínive, vomitó en cualquier parte. Yo quedé como, he sido engañado toda mi vida. Y quise pelear y decir como, no, obvio que lo vomitó en Nínive. Y fue a la Biblia y no lo había vomitado en Nínive. Bueno, ¿dónde está entonces de dónde sale este Juan Marcos que dicen que fue el autor del libro? Que no era uno de los 12 apóstoles. Hay una tradición judía que dice que fue Juan Marcos. ¿Y quién era ese Juan Marcos? ¿Dónde sale él? Hay varios padres de la iglesia que dicen que fue Juan Marcos. Uno de ellos era Papías. Otro fue Tertuliano.
Hay más otros dos que están ahí en la proyección. Todos estos afirmaban que Juan Marcos fue el autor del libro. Pero ¿quién era Juan Marcos? Él sale mencionado, este Juan Marcos, en el libro de Hechos, capítulo 13, que cuenta la historia del primer viaje misionero de Pablo. Estaban ahí en la iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les tengo. Y salieron al viaje Bernabé, Saulo, Pablo y Juan Marcos, que era pariente de Bernabé. Algunos dicen que era primo, otros dicen que era sobrino. Depende de la traducción de tu Biblia. Algunas traducciones dicen primo, otros dicen sobrino. Lo que sí sabemos es que era pariente. Sabemos entonces que era judío, era pariente de Bernabé. Hechos 12:12, vamos ahí entonces a leer los textos para descubrir quién era, porque para que no digan, Tulio me está chamullando, no, sacó de la palabra. Hechos 12:12. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí estamos viendo un texto de Hechos. Y ese texto del libro de Hechos menciona entonces a Juan Marcos y que su madre se llamaba María. Veamos otro texto que habla sobre él. Hechos 12:25. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Entonces vemos que lo llevaron a Antioquía. Ahí en Hechos ya les dije, ¿no? Que Juan Marcos envuelve. ¿Alguien puede silenciar ya? Gracias. Hechos 13:13. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Psidia. Y otra parte que él es mencionado en Hechos es en el capítulo 15, Hechos 15:36. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Vemos que ahí Juan Marcos entonces fue como el motivo de la separación entre Pablo y Bernabé. ¿Dónde más le sale mencionado? En Colosenses 4:10. Colosenses 4:10, ¿qué dice? Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. También los saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como ya se les indicó. Si Marcos pasa por ahí, hagan que se sienta bienvenido. Mira, vemos que se separó de Pablo en un momento, pero ahora, mientras Pablo está preso en Roma, Marcos está junto con él, ¿no? Se volvieron a reunir en algún momento. Ya leímos esas dos citas. Y en otra parte donde él es mencionado,
En Filemón 1:24 también lo menciona, ¿no? También una carta de la cautividad. Pablo estaba preso en Roma. También nos saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y finalmente en 1 de Pedro 5:13. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Pedro lo menciona como su hijo. Ahí tenemos la foto, Pedro y Marta. ¿Qué más sabemos de este joven? Hay algunas evidencias externas. Agustino Mártir, Papías, Justino Mártir y Tertuliano, estos cuatro, ellos decían que Juan Marcos, era este primo de Bernabé, y que él era un escriba amanuense. ¿Qué era un amanuense? Era un escriba que escribía al dictado. Alguien lo iba, no era que copiaba, sino que alguien le iba dictando y él iba escribiendo. Y que su nombre era Juan, pero Marcos era un sobrenombre. Marcos es una deformación de manco. ¿Por qué? De tanto escribir, quedó como con la mano rara, no quedó manco, no perdió la mano, pero tenía su mano deformada. También era conocido como el de dedo chato, de tanto escribir. La pluma le dejó el dedo chato. Según los padres de la iglesia, él era como un hijo para Pedro en sus días finales. Pedro menciona en su epístola la iglesia de Babilonia, es una referencia a Roma. Entonces, en sus días finales en Roma, Juan Marcos estuvo con Pedro, fue su discípulo, fue como su hijo. ¿Y qué es lo que dicen esos padres de la iglesia también? Que entonces Marcos escribió al dictado las memorias de Pedro. Yo creo que parece mismo, ¿no? Uno leyendo Marcos, comparando con los otros evangelios, es medio despelotado así, ¿no? Es como que una cosa a la otra y no cuenta bien los sucesos. Así como bien Pedro, bien la personalidad de Pedro. Hablaba sin pensar, así. Entonces, según las evidencias externas de los padres de la iglesia, Juan Marcos, este primo de Bernabé, lo vuelvo a repetir, escribió, redactó las memorias de Pedro. Entonces el libro tenía dos autores, ya habían comentado algo ahí en el chat. Un autor material, que sería Marcos, y un autor intelectual, que sería Pedro. Era un amanuense. Bueno, tenemos ahí bastante información sobre, sobre Marcos, sobre quien escribió el libro. Y hay un paréntesis interesante. Si ustedes vieron al final ahí del Evangelio, cuando Jesús ya estaba en la última cena, cuando arrestaron a Jesús, en los últimos capítulos de Marcos, se menciona un joven, una historia medio rara que parece que ¿por qué está aquí? Déjame encontrarlo. Yo tampoco noté esta cita, pero no es difícil encontrarlo. Vale, Jesús. Si alguien tiene ahí, me puede pasar la cita. Dice que estaban ahí cuando arrestan a Jesús, un joven, estaba desnudo, se enrolló en una sábana. Ay, muchas gracias, Fresa. 14:52. Estaba cerca.
Voy a leer el 50. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Y un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. ¿De dónde aparece eso? No, no, qué historia más rara. Un joven que estaba ahí desnudo y como que lo seguía de lejos. Algunos creen que este joven que estaba ahí, que huyó desnudo, era Marcos, porque ellos consiguieron una casa, ¿no? Lo que se dice el aposento alto, para hacer la última cena. Y se cree que esta casa podría ser la casa de Marcos, el hijo de María, de Juan Marcos, ¿no? Vemos ahí en Hechos, esa cita que leímos, que estaban todos orando ahí por Pedro, estaban reunidos en su casa. Entonces, sería una casa grande, una casa que tenía un aposento alto donde podían reunirse bastantes personas. Y que Jesús pidió ahí a sus discípulos y ellos celebraron la última cena en su casa. Y cuando Jesús salió para orar ahí en el Getsemaní, lo siguió de lejos y ahí lo quisieron agarrar y huyó desnudo. Cuando dice desnudo, por favor entienda, yo creo que no es literalmente desnudo, dice que él solo iba con una camisa de lino, como no iba con toda su ropa que andaba vestido normalmente. Entonces probablemente le sacaron eso, no quiere decir que iba así desnudo como vino el mundo. Probablemente iba con alguna ropa menor o mostrando sus tobillos, ¿no? Pero quizá no iba con totalmente desnudo, pero sí era algo vergonzoso para él. Iba con una ropa interior. Entonces ese probablemente era Marcos. Ahora, ¿en qué ocasión se escribió ese libro? La teoría más aceptada, hay diferentes teorías, pero se cree que este libro se escribió durante el tiempo de persecución romana, cuando la persecución comenzó de manera muy fuerte en Roma. Comenzó con el reinado de Nerón. ¿Y quiénes eran esos emperadores romanos? Hablemos un poquito de ellos para poder entender la progresión hasta el momento en que comenzó la persecución. Hay un libro que es muy utilizado en el estudio bíblico, se llama Los 12 Césares. Habla desde el primer César hasta el último y su influencia, su relación con el Nuevo Testamento. No vamos a mencionar los 12, vamos a mencionar algunos. El Imperio Romano era una república. Y en el año 27 a.C., uno de ellos hizo ¿cómo puedo decir? Un golpe de Estado y se declaró el emperador romano, el dictador. Y ese, el primero que se declaró el dictador fue Cayo Julio César Augusto Octavio. Ahí está su nombre completo, ¿no? Pero ahí el nombre que va a estar en rojo es el nombre por el cual ellos eran conocidos. Él fue el primero, ¿no? Julio César o César Augusto, fue el primero en declararse emperador. Entonces el Senado en Roma ya estaba limitado, no tenía ahí tanto poder y él tenía que rendir cuentas perdón, no tenía que rendir cuentas al Senado. Él era un emperador dictador. El siguiente se llamaba Claudio Nerón Tiberio César Augusto, conocido como Tiberio. Ahí está su fecha. Él reinó durante bastantes años. Y él fue el que estuvo durante el nacimiento y la muerte de Jesús. Ellos no son mencionados directamente en la historia bíblica. El siguiente es Calígula. Algo interesante ver que él no era, su nombre se llamaba Gaio César Augusto Germánico, pero su apodo era Calígula. Calígula significa botitas. Era su apodo cariñoso, pero él no era nada de tierno y nada memorable. Calígula fue un hombre extremadamente depravado. Dicen que practicaba todo tipo de inmoralidad y abuso. Entre sus locuras nombró, él amaba a los caballos más que las personas, decía él. Y entre sus locuras nombró a uno de sus caballos como senador.
Los primeros emperadores, quizás Julio César, fue un general muy respetado. Después Tiberio ya tenía un poco más de respeto, también era muy inmoral, hacían cosas injustas, pero vemos que del 37 en adelante comenzó un tiempo de inmoralidad y los emperadores eran fanfarrones, personas injustas, inmorales, impíos, terribles. El siguiente fue Claudio. Claudio es mencionado algunas veces en el Nuevo Testamento y una de las cosas por las cuales él es conocido fue por expulsar a los judíos de Roma. Claudio, él era el emperador y los judíos siempre fueron como problemáticos, ¿no? En ese tiempo, la cosa de sus partidos políticos y eso, y los comercios. Entonces, él como que se hartó de ellos, hizo un decreto y expulsó a los judíos de Roma. Entre estos expulsados estaban Priscila y Aquila, que fueron a vivir en Corinto, y ahí se conocieron con Pablo y se volvieron sus compañeros de ministerio. En Corinto y después en Éfeso. Una vez que Claudio muere, ese edicto queda nulo y los judíos vuelven a Roma. Y después de la muerte de Claudio, asumió Lucio Domicio Nerón Claudio César Augusto. Y este es lo que nos interesa. Nerón era una persona muy perturbada, yo creo que el peor de todos ellos. Nerón no tenía derecho al trono, pero su madre, Agripina, ella cometió una serie de manipulaciones y asesinatos para que Nerón pudiera acceder al trono. También era del linaje real, pero no era el directo en la línea de sucesión. Entonces Agripina, ella quedó viuda, después se casó con uno de los emperadores y lo obligó que adoptaran a Nerón. Estoy resumiendo bastante la historia, ya para no ir detalle por detalle. Y mató al hijo que le tocaba y después mató al otro. Y Nerón sube al trono, muy joven. Sus primeros años fue ayudado por tutores y cuando ya pudo tomar las decisiones por sí solo, como decimos nosotros, quedó la crema. Entre sus actos de impiedad, sus actos maldadosos, mandó matar a Agripina, su madre. También era muy inmoral. Dice que agarró a un niño y lo crió como niña, lo vistió como niña. Llegó a ser como pareja de este niño o niña. Él se creía un artista. Y en el año 64 sucede algo importante, que es el incendio en la ciudad de Roma. Ustedes pueden encontrar en la historia universal, durante muchos años se creía que Nerón mismo fue el que causó este incendio, porque él quería construir Roma a su propia manera. Hoy en día muchos historiadores niegan ese hecho, dicen que sí ocurrió un incendio en Roma que destruyó la tercera parte de la ciudad, mucha gente murió ahí, pero que Nerón no fue el que comenzó el incendio. Algunos van a decir que sí, otros van a decir que no, pero finalmente el hecho es de que hubo el incendio en Roma y Nerón fue extremadamente odiado por eso y él buscó a un chivo expiatorio. ¿Y quién fueron? La nueva secta, la nueva religión que estaba surgiendo, que eran los cristianos. Y Nerón comenzó lo que nosotros conocemos, bueno, eso ya existía, ¿no? Lo de las arenas, pero Nerón comenzó a perseguir a los cristianos y enviarlos a ellos a las arenas, a los gladiadores, a las fieras, a los juegos romanos. Hay muchos que dicen que sus días fueron muy oscuros, fueron terribles y muchas personas murieron. Y entre los años 60 y 70, la mayoría de los apóstoles murieron, o por la persecución romana bajo Nerón, o los que estaban en Judea por la guerra judía, comenzada por los celotes, los cananistas allá. En ese tiempo de persecución de Nerón murieron Pablo y Pedro. La muerte de Pedro no es contada en las escrituras, la de Pablo tampoco, ¿no? Pero la tradición nos dice que Pedro fue
arrestado durante la persecución herodiana y fue condenado a ser crucificado. Y él dijo que no era digno de ser crucificado como su maestro y pidió que lo crucificaran boca abajo. Pablo también fue arrestado en esa persecución y en este segundo arresto, muy cruel, muy duro, él escribió 2 de Timoteo, ya vimos eso cuando estudiamos el libro, ¿no? Y fue decapitado porque no podía sufrir una muerte violenta porque era ciudadano romano. En el tiempo de los celotes, en la guerra judía ya, murieron los que estaban ahí en Judea. Santiago, el hermano de Jesús, fue muerto. En ese tiempo dicen que lo subieron al pináculo del templo y lo botaron abajo. Y el único de los apóstoles que sobrevivió fue Juan. Era el más joven de ellos, y Juan después de la caída de Jerusalén. En el año 70, los romanos ya hartos también de los judíos mandan Tito, que en ese tiempo era general, a destruir Jerusalén. Y él la destruyó y Juan huye a Éfeso, donde vivió hasta el final de sus días. Dicen que los días de Nerón, además de mandar a los cristianos a las arenas, a las fieras, a los gladiadores, los jardines del Palatino, los jardines del palacio de los Césares, se alumbraban con antorchas humanas. Entre sus otras atrocidades, vestían a los cristianos, los cosían pieles de corderos a su cuerpo y los lanzaban a las fieras. Y muchos murieron en esta primera gran persecución. Esta primera persecución se centralizó sobre todo en la ciudad de Roma. Nerón se suicida en el año 68 y dicen que cuando él se suicidó dijo, he aquí muere un artista, y se mató. Viene un periodo de transición, varios emperadores, ¿no? Galba, Otto, Vitelio, Tito, y la persecución dio como una bajada, una tregua. Y en los años 90, Domiciano, el siguiente emperador, nuevamente comienza a perseguir a los cristianos y esa persecución se centralizó más en Éfeso y en la provincia de Asia. Probablemente el Evangelio de Marcos fue escrito en este contexto, en el contexto de persecución. Fue escrito desde la ciudad de Roma, entre los años 64 al año 67. 68, perdón. Durante el comienzo de la persecución y la muerte de Nerón. ¿Y por qué se escribió de esta manera? Para animar a estos cristianos que vivían sufriendo con su vida amenazada en cada momento. Imagínense cómo sería tener tu vida amenazada de muerte todos los días. ¿Cómo sería que a cualquier momento alguien te pudiera agarrar y llevar a una arena, lanzarte a las fieras, a los gladiadores, ponerte en una antorcha, mujer quemado vivo? ¿Cómo serían esas personas? Ellos necesitaban un ánimo. Y el libro se escribió para animar a estas personas que estaban siendo perseguidas. El libro se escribió para que ellos pudiesen tener una esperanza. Vieron que el autor de su salvación, Jesús, el Mesías, también fue perseguido, también murió. Pero no quedó ahí, sino que Él resucitó. Él no quedó solamente en la muerte, ni la muerte lo pudo contener. Y Él resucitó, Él mandó que anunciáramos este evangelio en todas las naciones. Por eso el evangelio es algo que muestra el servicio. Ustedes están mal, ustedes están escondiéndose. Dice que muchos cristianos se refugiaron en las catacumbas romanas. Hay ruinas de eso en la ciudad de Roma hasta los días de hoy.
Ustedes están viviendo, sufriendo persecución, ustedes están sufriendo eh, rechazo, están siendo lanzados a todo tipo de fiera, pero ustedes tienen un Salvador. Y el libro de Marcos muestra el servicio. Nosotros vemos que una de las características es lo que Jesús hace. También contiene algunas enseñanzas, algunas parábolas, pero sobre todo son los milagros. Y el libro de Marcos es el que más menciona las liberaciones demoníacas, las posesiones demoníacas las liberaciones. El libro de Marcos menciona muchas veces de eso. Y todas las personas que llegaban a Jesús lo recibían. Fueron demoniado, una mujer, una prostituta, un gentil, un romano. Cualquiera que viniera a Jesús, Él los servía. Y eso es lo que Él quería mostrar. Quería mostrar el amor de Jesús y lo que Él podía hacer por ellos. Que Él se identificaba con su dolor y Él quería servirlos. Eso es lo que Él quería mostrar. Eso es lo que Él quería hacer en sus vidas. Por eso es algo tan rápido. No es algo detallado como los otros evangelios. Algunos dicen que Mateo pudo haber sido el primer evangelio a ser escrito. No fue escrito en tiempos de persecución. Y Marcos incluso pudo haber utilizado Mateo como base para escribir Marcos y Pedro. Pero no podía dar tantos detalles, tenía que ser algo rápido. El servicio del maestro, el que vino para servir a las personas, el que vino a actuar, a hacer algo, era lo que ellos necesitaban oír, era lo que ellos necesitaban escuchar. En esos tiempos de fe, es muy fácil de fe, de persecución, es muy fácil uno dudar de la fe, ¿no es cierto? Es muy fácil uno pensar, ay, ¿qué voy a hacer? No, ¿será que es verdad o será que no es verdad? ¿Lo creo, le creo o no le creo? Y el Evangelio de Marcos también muestra. Los mismos discípulos dudaron algunas veces. La gente que los escuchó, las multitudes dudaron. Pero también muchos fueron los que creyeron. Y un ánimo para ellos en medio de todo eso que ellos estaban pasando, que ellos estaban sufriendo. A mí me gustaría terminar y me gustaría que viéramos un video que habla sobre la persecución. Fue real. Lo que ellos vivieron fue real. Para nosotros a veces hoy día parece algo muy lejano a nuestra realidad. Personas morir por no negar a Jesús, sufrir peligro de vida, pero existen tantos lugares en el mundo donde los cristianos aún respiran amenazas de muerte. Muchos lugares del Medio Oriente, en Asia, donde viven bajo tierra, donde no pueden cantar, donde convertirse significa jamás volver a ver su familia. Eso existe, eso es real. Queremos Jesús que nos anime y que nos sirva en medio de todo eso, en medio de nuestras persecuciones, en medio de nuestras dificultades. Yo quisiera que nosotros termináramos meditando en eso. ¿Cómo hubiese sido, no? Como la interpretación, poniéndonos en los zapatos de ellos, ¿cómo hubiese sido recibir este mensaje, sufriendo amenazas de muerte, escondido? ¿Cómo hubiese sido vivir en este momento? Ver las personas a tu lado morir. ¿Y cuántos entregaron su vida sin negar a su fe? Eso fue verdad, eso fue real. Esas personas recibieron este evangelio. Esas personas fueron animadas con las buenas nuevas del Salvador. Que esas buenas nuevas puedan animarte a ti también. Mientras estudias el libro, puedes saber que fue escrito para gente que estaba literalmente con su vida en riesgo. Y los animó a no desistir, a seguir creyendo que Jesús es el Mesías y el Salvador. Y quizás por un momento de dolor,
pero está en la eternidad con Él ahora, en su presencia. Oramos. Señor, muchas gracias por este libro. Yo creo que hoy día vimos bastante información, pero es información esencial para que nosotros podamos entender. Mientras vayamos estudiando este libro, Señor, habla con nosotros. Muéstranos los propósitos de las personas, lo que tú tienes para hacer en nuestras vidas, viendo la situación de que ellos vivieron, de lo que ellos enfrentaron. Que el libro de Marcos sea una bendición a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Que puedan tener una semana bendecida. El jueves vamos a juntarnos de nuevo ya para la interpretación y la aplicación. Y no se olviden que el lunes próximo va a ser entonces la última clase, que vamos a concluir con más algunas cosas, más algunas informaciones. Así que eso, que Dios los bendiga mucho. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Cualquier pregunta pueden preguntarnos ahí por WhatsApp. Y que Dios los bendiga. Voy a activar sus micrófonos para que se despidan. Tulio. ¿Sí? Que quizás sería bueno, como es un libro grande, que si tienen alguna duda o pregunta de interpretación puedan anotarla y enviarla a sus tutores, así como si hay algún versículo o algún trozo del libro que, porque no vamos a, quizás como es un libro largo, en 2 horas no lo vamos a alcanzar a... Ya. Muchas gracias, Barbie. Mira, Bueno, la Caro Jofre escribió aquí en el chat. Caro, si quiere explicar un poquito del grupo de Misiones Fronterizas, o la Cucho, no sé. ¿Alguna se puede explicar lo que escribieron aquí? Yo puedo. Sí. ¿Escucha? ¿Sí? Activa tu cámara. Po. No, estoy demasiado... No, ya, bueno. Sí, la Caro comentó el tema del grupo online que tenemos. Es un grupo donde estamos compartiendo la guía de oración por el mes de Ramadán. Y además, cada día compartimos información sobre los musulmanes. Generalmente leímos esta guía y no sabemos mucho del mundo musulmán o del Islam. Entonces, cada día estamos enviando información, haciendo preguntas para ver cuánto conocen. Tenemos también cápsulas misioneras en donde les mostramos a algunos misioneros que están en el campo en contexto musulmán. Entonces, está siendo muy genial porque hay varias personas de Latinoamérica, no es solo Chile. Así que si se quieren unir, pueden escribir a mi WhatsApp y los agregamos al grupo. Ya. Muchas gracias, Cucho. Voy a poner en el grupo, les voy a enviar en el grupo Betel de WhatsApp el link del video también para que puedan ver, del video que yo pasé recién, que algunos no los ven bien, ¿no? Cuando se transmite. Y voy a mandar también la información que dio la Cucho y la Caro Jofre, el WhatsApp también del grupo para que lo agreguen los que estén interesados, ahí se pueden contactar. Eso, muchas gracias, que Dios los bendiga. La tarea de Marcos hay que entregar, yo creo que hasta el sábado, porque tenemos que corregirlo antes del lunes, ¿no? Entonces, la clase va a ser el jueves y el sábado máximo, para que domingo tengamos tiempo, domingo y lunes, de corregir los trabajos para cerrar las notas ya para lunes tener todo listo. Y, bueno, ahí estamos para que nos despidamos. Chao, chao. Chao, bendiciones a todos. Bye. Chao, bendiciones. Todos, que No se ve ninguno. Chao, Dios Bendiciones. Chao, amigos, Dios los bendiga. Chao. Chao. Chao, bendiciones. Chao, Chao, buenas chao. noches, bendiciones. Chaito. Sí. Chao. Ahí todos. No. Chao, Tainara.
Chao. Chao, Mateo. La Lupita Chastón. Chao. Chao, Mateo. Chao, Ceci. Chao, Tulio. Chao, Gaby. Chao, Goma el chihuahua, dice Mateo.